Listo. Ahora voy a presentar las láminas del día de hoy. Un momento, por favor. Listo, ya están aquí las láminas en pantalla. Eh, Recuerden que lo que vimos la última clase es que podíamos tener distintos sistemas de inferencia en lógica modal. En particular, presenté un sistema muy básico que lo que hace es incluir estas cuatro reglas, modus ponens, Kn y a partir de Kn modus ponens, necesitación extendida, En. Ujú. Todos los sistemas incluyen estas reglas, por supuesto, pero podríamos pensar en agregar más. Ujú. Bueno, recuerden además que teníamos el problema de la posible interferencia con la deducción natural y que para que la recomendación en este curso iba a ser una recomendación metodológica, más que un sistema de deducción natural adaptado a lógica modal, iba a ser una recomendación metodológica simple y es no mezclen una cosa con otra. Si tienen que demostrar algo para lo que necesitan cálculo de proposiciones en deducción natural en cálculo de proposiciones, puede hacerlo por separado y después importar libremente el teorema a lógica modal. Uh-huh. Bien. Ahora sí, esta es la parte nueva, que son los distintos sistemas axiomáticos para lógica modal. Hay muchos de ellos, por supuesto. Tenemos 10 esquemas posibles y podemos combinarlos de maneras totalmente arbitrarias. Hay algunos que son famosos, ¿no? Digamos que tienen nombres específicos. Son, por ejemplo, KD. D, si recuerdan, déjenme retroceder un poco, es el esquema 1, se conoce con este nombre, el esquema 2 se conoce como T, el 3 como B, el 4 como 4 a secas es el esquema 4 y el esquema 5 como 5 a secas también. Entonces, estos esquemas se pueden combinar con lo que ya tenemos y podemos tener el sistema KD, KT, KB, K4, K5, por ejemplo. ¿Ah? Y podríamos tener casos en los que tenemos combinaciones más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos KT4, que es el sistema que combina K, el esquema 2 y el esquema 4, y se conoce como S4, que tiene un papel muy importante en lógica modal. Y tenemos S5, que también tiene K, T y el esquema 5. Entonces, estas opciones son posibles, por supuesto. En adelante lo que voy a hacer es que al símbolo de inferencia voy a agregarle como antes un subíndice que va a decir a qué sistema específico me estoy refiriendo. Por ejemplo, el sistema KD5, el símbolo de inferencia con KD5 significa que tenemos a nuestra disposición K, por supuesto, N, y aparte tenemos el esquema D, que es S1, y el esquema 5. Entre los sistemas resulta que algunos están relacionados entre sí de una manera, pues podríamos decirlo así, compleja. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no necesariamente son independientes. Es decir, si ustedes tienen un sistema dado, aquí pongo el ejemplo de S5, en este caso S5 es, acuérdense, es una abreviatura de KT5, resulta que esto lo podríamos tener si tuviéramos KD5, ¿no? Que algo sea un teorema aquí en KD5 significa que también es un teorema en S5. En pocas palabras, S5 es más poderoso, incluye a KD5 y es más poderoso porque por cosas al revés. Esa implicación es solo en un sentido. Ajá. Todo teorema de KD5 es un teorema de S5, pero no viceversa. Entonces, hay sistemas modales así, ustedes pueden encontrar libros de lógica modal, estudios sobre cómo se relacionan los distintos sistemas modales entre sí. Es una relación muy compleja, eh, pero, vamos, el, el, punto de fondo, el bottom line, como en inglés, es que ustedes pueden crear un sistema que se adapte a sus necesidades, que describa la relación de accesibilidad que les convenga para los fines que estén pensando. En particular, por ejemplo, en lógica epistémica, que es un tema de interés para filósofos y computólogos. Hay gente que está aplicando lógica epistémica en sistemas distribuidos, por ejemplo. Se utiliza normalmente CAT5 para esto. Entonces es interesante saber qué nos está diciendo sobre el comportamiento de sistemas distribuidos, que un sistema distribuido pueda
pueda tener acceso a otro significa, o un estado del sistema distribuido más bien sea accesible desde otro, significa que la relación de accesibilidad cumple con, en este caso, me parece que es transitividad, eh, simetría y hay otra propiedad más, me parece que tiene que ser euclidiana para que cumpla con S5. Bien. Ahora, voy a ver un ejemplo de un caso de un teorema en el que que corresponde al sistema D y que voy a demostrar que también se puede hacer en el sistema T. Ajá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vean, el sistema D está definido por el esquema D. Me regreso un poco. No saben qué, voy a duplicar la pantalla. Yo creo que eso va a ser mejor. Permítanme un momento. Duplico las láminas. Ahí está. Listo, están viendo, bueno, no se está viendo suficientemente bien, déjenme reducirlo un poco para que ambos juegos de láminas se puedan ver completos. Me parece que ahí sí se ven los dos. Bien, ahora me regreso a los esquemas. Ahí están del lado derecho. Entonces, vean, el esquema D, aquí, es el S1, que me dice necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Y lo que estoy diciendo acá es que si yo tengo un sistema en el que T es un axioma adicional, entonces yo puedo demostrar en este sistema el axioma 1, el esquema 1. Ajá, vean, T es el segundo que me dice necesariamente alfa implica alfa. Ajá. Bueno, con esto yo puedo demostrar también este. Es lo que estoy afirmando. Perdón, me pareció que alguien quería hacer una pregunta. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a demostrarlo así. Vean, empiezo con esto. Voy a poner una instancia del esquema T, que es este. Necesariamente alfa implica alfa. Y esta instancia, como alfa es una fórmula arbitraria, pues tomo la negación de alfa. Necesariamente no alfa implica no alfa. Y lo que hago es aplicar el teorema de contraposición, nuevamente, donde digo alfa implica, bueno, aquí estoy aplicando dos a la vez. Convierto esta fórmula alfa implica beta en no beta implica no alfa. Bueno, son equivalentes, entonces aquí tengo esto, pero de paso estoy eliminando una negación. Se dan cuenta, debería tener no alfa aquí y acá de este lado debe tener, bueno, lo que tengo. No es verdad que necesariamente no alfa. Elimino de una vez la doble negación, entonces me quedo con alfa nada más. Y después, en el paso 3, lo que hago es poner otra instancia de T. Esta vez necesariamente alfa implica alfa. Entonces ya con esto aplico el teorema del silogismo disyuntivo, que lo vimos en cálculo de proposiciones. Acuérdense, todo esto lo puedo importar libremente, ya sea que lo haya demostrado o no en cálculo de proposiciones. Entonces tengo aquí que alfa implica beta, beta implica gamma, me da alfa implica gamma, y aquí lo hago así. Vean, esta es la parte alfa, esta es la parte beta y esta es la parte gamma. Y entonces me quedo con alfa implica gamma. Bien, y ahora lo que hago en el último paso es ver que esto en realidad es la definición de posiblemente alfa. Y ahí está. Con eso lo que hice fue demostrar a partir del axioma del esquema T, que también tenemos el esquema D como regalo. Ajá. Bien, ahora, ¿por qué pasa esto? Yo les diría que regresando a las propiedades, acuérdense que D es serialidad y T es reflexividad. Entonces, una relación que es reflexiva, en automático es serial, ¿se dan cuenta? O sea, si yo tengo que todos los mundos están relacionados consigo mismos, entonces en automático cumplo que para cualquier mundo que tome, hay alguien que está relacionado con ese mundo. Ajá, entonces la propiedad 2 implica la propiedad 1. La inversa no es cierta. El que haya serialidad en un marco de Kripke
no implica que hay reflexividad. Entonces, por eso es que no puedo deducir T a partir de D, pero sí puedo deducir D a partir de T. Eso es lo que tenemos aquí en el fondo. Bien. Bueno, las tres láminas que siguen se refieren a sistemas modales donde tenemos más de un operador modal. ¿Qué quiere decir con esto? Van a ver cómo se define. No voy a trabajar mucho con esto, simplemente los presento, pero son temas importantes en computación. Esto es sobre todo importante para computación, no para la perspectiva filosófica de lógica modal. Y el curso originalmente incluía el uso de estas lógicas multimodales en el siguiente tema. No lo voy a hacer por completo por falta de tiempo. Bueno, eso es lo que pensaba yo originalmente. El temario está recortado para un curso semestral normal y un poco menos por la modalidad virtual. Al final resultó que nos está sobrando tiempo. Si ustedes quieren, puedo verlo, aunque ya no valdría para la evaluación. Entonces, considero para estas sesiones extra que vamos a tener. Si ustedes optan por la modalidad de cortar el semestre hasta donde lleguemos y tener el resto del tiempo libre, está bien. Si quieren ver cosas extras, podemos ver, por ejemplo, este tema que ya no voy a presentar. Pero ahorita, por lo pronto, presento lógicas multimodales que sean necesarias para este tema extra. ¿Qué es una lógica multimodal? Una lógica multimodal es muy parecida a la lógica modal que ya vimos. Lo que pasa es que vamos a tener una ampliación. Para esta ampliación vamos a necesitar un conjunto de etiquetas. Vamos a llamarlas así. Etiquetas y las denoto con la letra caligráfica L. ¿Por qué etiquetas? ¿Qué quiere decir con etiquetas? Es un conjunto abstracto. Vamos a darle significado más adelante a esas etiquetas. Pueden ser, por ejemplo, acciones en un lenguaje de programación. Pueden ser momentos en una lógica temporal, pueden ser sujetos en una lógica epistémica multiagente, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a meternos ahorita en detalles. Entonces tengo mi conjunto de etiquetas y tomo una etiqueta en ese conjunto, digamos la letra A. Y la sintaxis de la lógica multimodal entonces es la siguiente, vean. Tengo proposiciones atómicas como de costumbre, tengo las conectivas que ustedes ya conocían, por supuesto, las conectivas booleanas, negación, conjunción, disyunción, etcétera. Y después vean que tengo esta conectiva que se parece bastante a la de posibilidad y se parece bastante porque pues así es. Es un análogo de posibilidad. Lo que pasa es que en esta ocasión tiene aquí la etiqueta en medio. Se acostumbran paréntesis angulares para recordar el rombo. Piensen que cuando esto se inventó la tipografía por computadora estaba bastante menos avanzada y entonces poner rombitos con una A en medio pues era muy costoso tipográficamente. Seguramente había que mandar a hacer el tipo. Ahora con la tipografía moderna estas cosas son mucho más fáciles, pero seguimos utilizando las restricciones del pasado para esto. Entonces lo que hacemos es poner la A entre paréntesis angulares y después la fórmula alfa, y acá vean la etiqueta A va entre paréntesis cuadrados, entre corchetes, y después va la fórmula. Y después puedo tener entre paréntesis angulares un punto, y esto va a ser exactamente lo mismo que teníamos antes con el rombo, y entre paréntesis cuadrados un punto, y va a ser lo mismo que teníamos antes con el cuadrado. Estos símbolos admiten muchas lecturas distintas dependiendo del uso que ustedes les den a la lógica multimodal. Una posibilidad es la siguiente. Esta es una posibilidad muy abstracta. Podemos leerlo así, vean. Paréntesis angulares A alfa, lo podemos leer después de transitar por A, posiblemente alfa. ¿Por qué después de transitar por A? La representación típica de lógicas multimodales son gráficas como las que vimos antes para los mundos de Kripke, pero ahora las flechas aparecen etiquetadas. Creo que esto lo puedo presentar aquí. Déjenme ver. Acá en este caso. Vean cómo aquí las flechas entre W y U pues no tienen nada. Podría ponerle una etiqueta. Los que están en mi curso de autómatas es como los caracteres de un alfabeto. Y entonces puedo poner aquí la etiqueta y la etiqueta sería esta A precisamente. Entonces puedo decir después de transitar por A, posiblemente alfa,
y la etiqueta, entre paréntesis cuadrado, se diría, después de transitar por A, necesariamente alfa. Ujú. Bien, y pues sin etiquetas, lo podemos leer así, después de cualquier transición, posiblemente alfa, y con la otra es, después de cualquier transición, necesariamente alfa. Ujú. Eso es lo que tendríamos en lógicas multimodales. Si yo usara, por ejemplo, lógica epistémica, la lectura sería distinta. A sería un agente epistémico, alguien que puede conocer algo, un agente cognoscitivo también se les puede llamar. Y diríamos, el agente A conoce alfa, sabe alfa, y la otra se le diría, bueno, cree alfa, perdón, y la otra sería como el agente A sabe alfa. Ujú. Bien. ¿Cómo se define la semántica de las lógicas multimodales? Es muy parecida a la semántica de lógicas modales. Vean, aquí de ese lado me puedo regresar a ese punto. Aquí está. Vean, lo que hago es definir todo como antes, es decir, voy a definir satisfacción, verdad y validez. Lo voy a hacer a partir de un marco de Kripke, pero en ese caso el marco de Kripke para la lógica modal incluye el conjunto de etiquetas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner mi relación de accesibilidad así. La relación de accesibilidad ahora no es un mundo relacionado con otro, sino puede ir de un mundo a otro pasando por una flecha etiquetada. Entonces aquí pongo cuál es la etiqueta de la flecha. Ajá, y eso lo represento así, suponiendo que mi relación de accesibilidad me dice que puede ir de W a V vía A, pues lo escribo de esta manera, una flecha que va de W a V con una A arriba. Ahí está. Ya que tengo eso, mis evaluaciones son iguales que antes, van de proporciones atómicas cruz mundos posibles a valores de verdad. Ajá. Y entonces toda la primera parte se define exactamente igual que en lógica modal. Lo que cambia, por supuesto, son los operadores modales. Vean, aquí voy a tener lo siguiente. Si yo digo que en el marco, con una evaluación dada en el mundo W, satisfago la fórmula necesariamente alfa después de transitar por A, entonces eso quiere decir que para cualquier mundo al que pueda ir a partir de W con una flecha etiquetada por A, entonces en ese mundo se cumple alfa. Posiblemente alfa después de transitar por A se satisface si para cualquier mundo al que pueda ir a partir de W, más bien si existe un mundo al que pueda ir a partir de W, ajá, con una flecha etiquetada por A, y en ese mundo se cumple alfa. Entonces aquí pido que en todo se cumpla y aquí pido que exista al menos uno que lo cumpla. Ajá. El caso de, pues, de punto, se satisface de esta manera. Vean, es prácticamente lo que tenemos antes, simplemente hago referencia a las etiquetas. Aquí estoy diciendo que necesariamente alfa después de cualquier transición, si para cualquier mundo al que pueda a partir de W, sin importar cómo esté etiquetado, por eso tengo aquí la cuantificación universal sobre etiquetas, sin importar cómo esté etiquetado, resulta que en ese mundo debo satisfacer alfa. Y posiblemente significa que existe una etiqueta, existe un mundo al que puedo ir a partir de W vía una flecha etiquetada con A, y en ese mundo se satisface algo. Esa es la definición entonces de satisfacción en lógicas multimodales. Y esto nos da análisis muy similares a los que vimos antes, acá en este caso, simplemente que para saber si algo es cierto, tendríamos que verificar la existencia de la etiqueta, es decir, para que yo pueda decir que en el mundo U satisfago después de la transición a P. Tengo que buscar que de U salga una etiqueta, una flecha etiquetada con A y me lleva a un mundo donde satisfago P. Es así como funciona la lógica multimodal. No voy a ver ejemplos concretos, les decía que esta parte estaba pensada para el tema que se suprimió en la última parte del curso. Ajá. Y finalmente, también podemos tener sistemas axiomáticos para lógicas multimodales. Aquí tengo instancias de los axiomas de D, 5 y G, por ejemplo, pero estas instancias son ligeramente distintas porque utilizan distintas modalidades. Vean, por ejemplo, la primera es D,
y D me dice necesariamente alfa, implica posiblemente alfa, yo podría tener una instancia distinta que me diga necesariamente después de transitar por A tengo alfa, implica que posiblemente después de transitar por B tengo alfa. Aquí tengo una instancia de B, que es distinta. B es este axioma, vean. Alfa implica que necesariamente posiblemente alfa. Y aquí puedo relativizarlo a las etiquetas A y B, es decir, no en cualquier caso, sino con esas etiquetas específicas. Ajá. G, que es este axioma de acá, necesariamente posiblemente alfa implica posiblemente necesariamente alfa, pues lo que tenemos es esto aquí. Invierto las etiquetas, bueno, invierto el orden de las etiquetas necesario y posible, perdón, de los operadores necesario y posible, pero además les pongo etiquetas distintas. Ese es un posible sistema axiomático para que tiene estos axiomas, ¿no? Y esta es una versión de 5. Y ahí está. La tengo acá, pero con etiquetas particulares. Aquí me falta una alfa, por cierto. Acabo de observar un error tipográfico. Esto no tiene sentido por sí mismo. Debería ser posiblemente después de A alfa. Me falta aquí la alfa. Bueno, entonces, estos axiomas dependen del dominio de aplicación que ustedes tengan. Estos dominios pues varían dependiendo de lo que se esté haciendo. Voy a ver un par de ejemplos en el próximo tema que van a referirse a redes genéticas, precisamente. Y voy a ocupar una variedad de lógica multimodal para eso. Bien, la lógica temporal. Sobre esto, no sé si hay preguntas. No, bien. Bueno, de todas maneras, piensen que las últimas 3 láminas son simplemente un complemento a lo que se dio antes. Lo importante es lo que está en las láminas 1 a 21. Bien, ahora déjenme ver, pues ya se acabó esta parte. Y antes de empezar el nuevo tema, les pregunto, ¿no les gustaría más bien poder revisar esto conmigo el próximo lunes si tienen dudas o en ayudantías con Ricardo y Regina? Sí, mejor. Sí, yo también creo que sí, que es mejor. Bien, sí, yo me imagino que es así. Estas láminas traen bastante contenido a pesar de que son breves, traen muchas cosas que estudiar y ejercicios que hacer. Entonces, les propongo que me detenga ahora y que empiece el nuevo tema hasta el lunes. ¿Estarían de acuerdo? De acuerdo, profesor. Muy bien. Entonces, un momento, detengo la presentación.